gusto de siempre les saluda su amigo Víctor Alejandro Cruz Salcedo de la empresa Pulgrolima en un programa más de Filosofía al Revés en jueves con E de Café. Espero que hayan disfrutado el video anterior, la filosofía más espiritual jamás escuchada. Cómo el pensamiento del hombre Juan Pablo II ha trascendido. No de en balde en sus funerales tuvo más de 4 millones de personas, de todos los credos y filosofías, porque Juan Pablo tenía un carisma para todos los hombres. En este jueves, con E de Café, en Filosofía al Revés, vamos no a continuar, pero sí estamos dándole al mismo pensamiento, darnos nosotros la oportunidad de saber escuchar opiniones, percepciones, ideas distintas sin que tú te veas afectado. Esta es la filosofía de jueves con E de Café. Esta es la filosofía al revés de este programa, jueves con E de Café. Escuchar opiniones diversas, ideas, sugerencias, percepciones diversas sin que tú te afectes. Incluso que habiéndolas escuchado, tú sepas convivir y congeniar, compaginar y trabajar en equipo. Porque el mundo es cuestión de perspectivas y todos los hombres, todos, de todos los tiempos, de todas las razas y culturas, tenemos nuestras propias percepciones de la vida, nuestras propias ideas. Probablemente tengamos filosofías en comunes, pero a la hora de aterrizarlas, yo las aterrizo con lo que yo viví, con las experiencias con las cuales yo crecí, con esas vivencias de mi infancia. Que cuando yo soy adulto, esas vivencias de la infancia le han dado un matiz a mi persona, una personalidad. Entonces la misma filosofía que compartimos en nuestra ciudad, en nuestro entorno, yo la miro de manera diferente a como la ve mi condiscípulo, a como la ve mi amigo, a como la ve mi profesor, porque cada uno de nosotros, aun cuando tengamos la misma filosofía en el centro de nuestro estudio, tenemos matices diferentes. En este jueves, Filosofía al Revés, en jueves con E de Café, quiero platicarte el pensamiento de un filósofo griego del siglo I después de Cristo. Y las letras que a continuación te voy a reproducir es una traducción de otro gran hombre, Francisco de Quevedo y Villegas, español del siglo de oro. A él se le debe el honor de las letras que te voy a platicar, porque es una traducción de Francisco de Quevedo y Villegas. Como este pensamiento de Epicteto, de él es de quien te quiero hablar, del siglo I después de Cristo, filósofo griego helénico. Fíjense, yo les decía la vez pasada que el pensamiento, la filosofía que yo estoy una y otra, es por lo que yo he recogido en mi corta vida. De las pocas cosas que yo he escuchado, de las pocas cosas que yo aprendo y asimilo, de repente hay filosofías, hay pensamientos que yo escucho una vez y me las apropio porque me impactaron, porque me llamaron poderosamente la atención, porque me gustó, y me las apropio y no lo olvido jamás. Quizá yo no he sido brillante en los estudios, pero las cosas que me impactan me las apodero. Como cuando yo era estudiante hace más de 25 años y nos tocó ver en la filosofía de la historia los presocráticos, después los socráticos, después los postsocráticos, el caso de Epicteto, siglo I después de Cristo. Cuando yo leí estas frases, Ave María Purísima, luego esa filosofía pasó a ser mía. De manera que este pensamiento del cual les voy a platicar de Epicteto es una de los aportes que han fraguado mi filosofía personal. ¿Por qué? ¿Qué palabras? ¿Qué frases? Espero que estén cómodos, listos con su taza de café. Epicteto, en la traducción de Francisco de Quevedo y Villegas. Voy a ver si recuerdo, espero recordarlos, unos poemas, unos pensamientos que se los voy a platicar. Y más o menos dice así, no más o menos, así dice, en la traducción de Francisco de Quevedo y Villegas.
No son las cosas mismas las que al hombre alborotan y le espantan, sino las opiniones engañosas que tiene el hombre de las cosas mismas. Como se ve en la muerte, que si en la luz de la verdad se advierte, no es molesta por sí, que si lo fuera, a Sócrates molesta pareciera. Son en la muerte duras cuando necios tememos padecerlas, las opiniones que tenemos de ellas, y siendo esto en la muerte verdad clara, que es la más formidable y espantosa, lo propio es de juzgar de cualquier cosa. Por eso, cuantas veces tu seso le turbaren opiniones, ilusiones, culparás a tus propias opiniones y no a las cosas mismas, ya propias o ya ajenas, pues ellas en su ser todas son buenas. Por eso debes advertir en todo que quien por su maldad o su desprecio al otro culpa, es necio. Que quien se culpa sí y a nadie culpa, ya que no es ignorante, es solamente honesto principiante. Mas el varón aquel que ni así ni al otro culpa en cualquier trabajo o accidente, es el sabio y el bueno juntamente. Salud por Epícteto. Gracias a Francisco de Quevedo y Villegas tenemos esta traducción, esos pensamientos. No son las cosas mismas, todas ellas en su ser son buenas. Cuantas veces a tu seso le turbaren opiniones, culparás a tus propias opiniones y no a las cosas mismas. Esta poesía, estos poemas, estas letras de Epícteto son una invitación a llevar nosotros una vida racional. Sí, a estar aferrados, sujetos a la verdad de las cosas en sí mismas y no a las ideas o pensamientos que nosotros creemos de cómo son las cosas, que es una gran diferencia. De hecho, la mayoría de los sufrimientos humanos son autogenerados y nosotros sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Por las ideas, por los pensamientos, lo que nosotros imprimimos a esas ideas, por lo que nosotros creímos que. De hecho, cuando tú te equivocas, cuando tú sufres el desamor, la ruptura, cuando tú sufres de cualquier cosa y alguien te pregunta por qué sufres, qué te duele, es que yo creí, es que. Esa palabra es que, ¿quién no la ha utilizado en su diario vivir? ¿Quién no la hemos utilizado? Sí, es cierto. ¿Quiénes no la hemos empleado? Es que me está reprimiendo mi esposa o ya... Oye, nene, ¿por qué esto y el otro? Y yo me defiendo, porque hemos dicho en Filosofía al Revés que nosotros nunca nos equivocamos, que todos los seres humanos por naturaleza es como si tuviéramos un sentimiento de infalibilidad. Nunca voy a reconocer que algo que yo determiné yo haya estado equivocado. Y cuando de repente me están recriminando los errores consecuentes a esa toma de decisión, que digo yo, es que ya empiezo a echar culpas, a lavarme las manos para decir que yo no soy responsable. Es que sutanito y por eso yo, es que la situación, es que aquello y es que... Porque nos defendemos, porque no nos gusta ni nos gustará, ni a mí, ni a ti, ni aquí, ni allá, ni en todo tiempo asumir la responsabilidad de nuestros actos. ¿Y por qué sufrimos? Sufrimos porque esperamos muchas veces de los demás. Y como los demás de repente no se adecúan al perfil que yo tengo de ellos, como no actúa como yo quisiera que actuara, como no dice, ni responde, ni reacciona como yo quisiera que reaccionara, porque es mi marido, es mi mujer, y no da hacia mí lo que yo doy para allá, y empiezan las discusiones y los problemas y los dimes y los diretes. ¿Y por qué sufrimos? Es que, ¿qué dice las primeras palabras de Epícteto? No son las cosas mismas las que al hombre alborotan y le espantan, sino las opiniones engañosas que el hombre tiene de las cosas mismas. Filosofía al Revés en jueves con E de café. ¿Qué les ha parecido esta filosofía tremenda
de Epícteto, filósofo griego helénico del siglo I después de Cristo. Como les comentaba, cuando yo escuché esos versos, inmediatamente ipso facto me los apropié. Después se fueron sumando otros pensamientos, se fueron integrando a mi cosmovisión otras filosofías, otras percepciones, pero aquellas que se apoderan de mí, de mi atención, aquí las traigo conmigo y no las olvido. Podré olvidar su contenido, porque he sufrido mucho, he llorado, pero esas filosofías, esas palabras están en mí. ¿Y por qué cuando sufrí no las traje a colación en el presente? Cosas Porque que también le pasan. echabas la culpa a los otros. Siempre. ¿Cómo dices? Porque siempre también le echabas la culpa a los otros. Así es. Siempre, en cualquier situación. También decías, es que... Sí. Es que. Y ahora de casado ya no culpas a tu esposa. Es que mi esposa... No. Nunca te he culpado, hermosa mía, nunca. No lo sé. Nunca te he culpado. Yo siempre he dicho que tú has sido incluso mi medicina, la salud. El otro día, esta semana, estaba escuchando un podcast de un autor que a mí me gusta mucho seguirlo, Sergio Fernández. Trajo a una entrevista a una persona que no recuerdo su nombre, se llama Victoria. Lo único que recordé que es autora de un libro que se llama Botiquín para un corazón roto, y que el título me llamó también la atención. Y las palabras que dijo durante la entrevista también me llamaron la atención. La entrevista era sobre quién eres, quién soy yo. Y decía esta escritora, es española, Victoria, autora de Un botiquín para un corazón roto, que el hombre en los primeros años, en nuestra niñez, en los primeros 5 años es cuando se define la personalidad de uno. ¿Quién es el hombre? Decía Ortega y Gasset, otro español, filósofo, anterior. El hombre es él y sus circunstancias. ¿Qué somos ahorita? Lo que vimos, escuchamos, percibimos, nos tocó vivir desde nuestra infancia. O sea, por ejemplo, si somos jóvenes adultos, soy lo que fui de niño, lo que vi de niño, lo que viví de adolescente, lo que viví de joven y lo que estoy viviendo como adulto. Exactamente. ¿Verdad? Lo que comí, lo que escuché, lo que vi. Y decía esta Victoria que las experiencias de nuestra remota infancia marcan nuestra personalidad. ¿Y nos definen? Hasta cierto sentido. Hasta cierto sentido, mientras nos crecemos y somos o llevamos una vida consciente y despertamos para redimensionarnos. Porque eso es lo que me llamó la atención. Porque decía que en los primeros 5 años, cuando se define nuestra personalidad, hay experiencias que no olvidamos y que nos marcan, como yo comencé diciéndoles en esta charla. Podemos estar afines a una filosofía, pero cada cual la percibe de manera distinta debido a nuestro matiz personal. ¿Cuál es ese matiz personal? Nuestras propias vivencias, nuestras propias percepciones y experiencias. Y decía esta autora que esas experiencias, vivencias que de niños nos marcaron, podemos nosotros, estos primeros 5 años de nuestra vida, vivir otro lustro, es decir, otros 5 años y otros 2 lustros y otros 3, y tener 20 años, tener 25 años y tener 30 años, y estamos viviendo repetida y continuamente aquellas experiencias de nuestra infancia. Y decimos, y es que cuando yo tenía tantos años, me dijeron, me hicieron, y seguimos de adultos responsabilizando a X persona que me hizo daño, que me dijo, que me hizo, lo que me tocó vivir, ¿verdad? En lugar de que ya como adulto reconozco lo que viví, que tal vez no hubiera querido pasar eso, pero ya está en mis manos poder encauzar esos sentimientos, ¿no? Exacto. A mí me llamó mucho la atención porque yo me identifiqué. Puse el podcast otra vez y mientras me ducho otra vez, porque como me llamó la atención, yo quiero escucharlo y asimilarlo. ¿Por qué me sentí identificado? Yo ya les he platicado en otros jueves con de café experiencias de mi vida personal que de alguna manera hicieron de mí una persona tímida, cohibida, reservada, con inseguridades,
Y que cuando yo me casé, fue un boom. Y cuando en nuestro matrimonio vivimos una experiencia que nos llevó a sufrir la desestabilidad financiera, y que ahora que estamos emprendiendo en esta empresa que se llama Pulcro Lima, la mejor empresa de artículos de limpieza y desinfección. En Colima. Y próximamente en el mundo entero. Así. Y que me estoy dando a la tarea de emprender, de posicionarme. Y debido a las experiencias que me pasaron en mi anterior trabajo, en esa crisis financiera que vivimos, yo ya no tengo espacios para el temor, para la vergüenza. Y que para mí fue un brinco tremendo cuando una amiga, Caparrós, de agencia de viajes Capistur, nos conectó a un grupo de networkers en BNI Colima. Y las primeras reuniones yo las recuerdo cómo iba con una pesadez inmensa contra mi voluntad, sin querer queriendo, por una fuerza que me superaba. Temores, eran barreras que seguían conmigo. Y que tú te las pusiste solita. Yo me las puse. ¿En qué momento? Tranquilo. En el momento en el que tú lo permitiste. Sí. ¿Qué vivencias? Tranquilos. Porque mis experiencias son propias, tú tienes las tuyas, y cada uno de nosotros ha crecido con un matiz personal. Y el matiz personal mío de mí, se generaron en esas vivencias que mi esposa las sabe. Y que ahora en este trabajo de emprendimiento yo he ido poco a poco venciéndome a mí, porque como yo descubrí, nadie más lo va a hacer por mí. Ya no debo tener espacio para el temor, para la pena. Ahorita si me dicen hay que ir a tal restaurante, hay que ir a entrevistarte, voy. Hay que grabar un video y publicarlo, lo publico. Esos temores ya los he ido venciendo de paso en paso. Primero en mi matrimonio yo vi que Víctor empezó a hacer de manera diferente. Y por eso, ¿para qué les cuento? Pero yo tenía una, ¿les cuento, niña? No, tú enfermedad sabes. crónica durante más de 15 años, medicándome. Es un milagro, no es un milagro, es el matrimonio. Mi vida ha cobrado sentido, estoy haciendo cosas que me gustan, que me apasionan, me siento acompañado, apoyado por mi amada esposa. Ese CUSI, colitis ulcerosa crónica inespecífica, ya tengo más de 2 años sin medicamento alguno. Bendito sea Dios, gracias a Dios, gracias a mi esposa, mi vida tiene un sentido diferente, tengo un sentido de responsabilidad, tengo un sentido y un motivo por vivir, siento las cosas en paz conmigo mismo. Para no perderme, decía esta autora, la Victoria, autora de Botiquín para un corazón roto, que esas experiencias que uno sigue repitiendo de adulto y de adulto, ¿hasta cuándo? Porque eran 3 los entrevistados en esa ocasión con Sergio Fernández. ¿Tú eres así, asá? Alguien muchas veces se justifica, es que yo soy así. Tú eres así, pero vas a ser asá cuando tú lo decidas. O sea que no podemos nosotros encasillarnos a nosotros mismos, es que yo soy así. Y cuando alguien nos requiere, es que yo soy así. Pues tú eres así, yo soy así, mientras que yo no decida ser asá. ¿Cuándo sucede eso? Cuando tú lo decidas. En tus manos está, como los ha estado en las mías. Y por eso decíamos que vivimos los años y somos adultos y seguimos repitiendo nuestras experiencias. Yo me identifiqué porque yo ya tenía 35 años, tenía yo 40 años. ¿A poco tienes más de 40? ¿Verdad que no? Ni se nota. Llegué a los 40 años y yo seguía con temores, con inseguridades, con complejos que se generaron en mi adolescencia. Y fíjense cuántos años pasaron, más de un cuarto de siglo. ¡Qué barbaridad! Por eso me sentí identificado cuando estaba escuchando esta entrevista. Y yo a mis 40 años seguía repitiendo vivencias, experiencias, complejos, losas, que estaban conmigo desde mi infancia tierna, desde mi adolescencia, cuando era un párvulo, y tenía 40 años y todavía viviendo eso, y que ahorita con gozo, con alegría, con júbilo, estoy descubriendo que esos temores, esas barreras, esas inseguridades, de paso en paso se han ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque tú eres así. ¿Hasta cuándo? Hasta que no decidas ser asá. Me está pasando. ¿Tú lo notas, hermosa? ¿O son figuraciones mías?
No, porque yo te conocí antes de ser novios, antes de casarnos, antes de ser novios te conocía ya desde hace 10 años. Y yo te dije, yo jamás hubiera, ni siquiera eras una persona con la que me pudiera relacionar en cuestión como amigo, porque eras demasiado serio, demasiado reservado, demasiado aferrado a tus ideas, a tu forma de pensar. Yo te dije, para mí no eres una persona abierta, eran mis percepciones de ti. Entonces, yo te conocí en el 2003, ¿verdad? Y del 2003 ahorita a la fecha, pues es un Víctor el que conocí, un Víctor del que nos hicimos novios, un Víctor con el que me casé y un Víctor ahorita del 2021. Pero yo creo que parte de las experiencias difíciles que incluso hemos vivido como matrimonio, y a lo mejor no difíciles porque como tú dices, uno es quien etiqueta las situaciones, ¿verdad? Uno etiqueta la situación alegre, dolorosa, triste, difícil, complicada, fácil, pero esas situaciones que tal vez no nos han gustado nos han llevado a ambos a desarrollar habilidades diferentes, a descubrirnos de forma diferentes, y que el fracaso también uno es quien le pone la etiqueta, porque también al fin de cuentas es una oportunidad para uno ser mejor, ¿verdad? Y en realidad un fracaso no es malo, es parte de la experiencia de nuestra vida, y que a lo mejor aquello en donde no te salió como tú hubieras querido, te llevó a un lugar donde estás potencializando tus capacidades y descubriendo nuevas habilidades que están muy dormidas, ¿o no? Sí. Me hiciste recordar el primer video que grabamos. Cómo nacieron los jueves con E de Café, las entrevistas, las charlas, gracias a la autora intelectual que es mi amada esposa. Y todo inició por un juego. Estábamos en un café en Comala. Café Comala se llama, ¿verdad? No, creo que se llama Café Volcán. Muy bonito. Sí, cierto, Café Volcán en Comala, a cuadra y media del jardín principal viniendo hacia Colima. Muy recomendable el lugar, muy bonito. Y así de la nada mi esposa saca el celular y te voy a hacer unas preguntas, y me hizo una entrevista ahí. Y en esa ocasión no era para publicarla, no, sino para nosotros. Entonces no está publicada, ¿verdad? No, esa no. No está publicada. Pero lo que comentabas ahorita, traigo a colación lo que dije en aquella ocasión. Yo saqué a colación en aquella ocasión la mentalidad del pueblo judío, que yo lo respeto mucho, los admiro mucho, porque en la mentalidad judía desde antaño podemos nosotros tener un acercamiento a los judíos cuando uno lee el Antiguo Testamento, pero o en la historia universal también. Los judíos no ven fracaso. Lo que nosotros llamamos crisis existenciales, fracasos, para los judíos todo es bendición. Si te pasa esto, es por algo. Dios aparece en tu historia y te incomoda. Y para lo que uno piensa que es un fracaso, un judío lo ve como una bendición y bendice a Dios. Así como Job. Llega el tentador y le dice, mira la enfermedad, mira las casas, tus bienes, tus hijos. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el santo nombre del Señor. Eso respondió Job. Ese es el pensamiento, la filosofía de los judíos. No hay maldición. No hay fracasos, no hay crisis, son bendiciones. Cuando tú vives experiencias reveses, es bendición. Algo Dios quiere de ti y algo se va a desatar en ti para bien. Y después, viendo la situación a distancia, dices con razón, mira nomás. Al principio la tentación de maldecir lo inmaldecible, pero después cuando ves la misma situación que te hizo sufrir un día, cuando la miras a distancia, con razón. Pero también ya también depende de uno, ¿no? Porque así como las crisis son oportunidades para descubrirte, pueden pasar 20 años, 40 años y tú estar enfocado en la crisis, o sea, seguir enfocando en lo malo que te dejó la crisis. Entonces ya no es la culpa de la crisis, sino de tu forma de percibirla, que te amargaste la vida durante 1 año, 2 años, 20 años, o 10 años, o 40 años, o el resto de tu vida. Es correcto. Hay quienes sufren, tienen 50 años y están sufriendo, tendrán 80 años, seguirán sufriendo y morirán sufriendo. Ser feliz es la meta. ¿No serlo?
es la opción. No serlo es la opción. Ser feliz es la meta, es el objetivo, es la realización. No serlo depende de ti. Síguenos. Búscanos en YouTube, en nuestras redes sociales como Alejandro Cruzal, en Pulcro Lima. Busca los programas de Jueves con de Café. Escucha la filosofía al revés una vez y otra vez y te dará luz. Aquí estamos compartiendo lo que a nosotros nos ha ayudado. Tenemos pensamientos diferentes, no pasa nada. Podemos tener una misma filosofía, un cierto gremio, unos grupos de personas, pero cada una tiene un matiz diferente por nuestras propias vivencias que fueron personales y fueron únicas. De manera que alguien me podrá estar escuchando y podrá estar diciendo, yo esa charla la pudiera estar diciendo, yo le diría esto y esto y esto. Es correcto. Y mucho mejor que tú. Es correcto, son nuestras vivencias. Pero en filosofía al revés estamos diciendo una y otra y otra y otra vez que no culpes, que no señales. Como decía Pícteto. Fíjate, perdón que te interrumpa. Hace ratito estaba escuchando, ahorita que dijiste de que tal vez cuando alguien te escuche, pues decir, mira cómo habla, no sabe tanto, o yo pudiera hacerlo mejor que él, o cómo es posible que grabe esos programitas, ¿verdad? Porque los que estamos viendo lo que los otros hacen, siempre nos etiquetamos como yo sé hacerlo mejor, yo puedo más, yo tengo la capacidad, pero no lo hago. Y alguien de uno de los programas que estabas escuchando tú, que no sé cómo se llama, pero decía, compartí una frase para que no se desanimaran aquellas personas que estaban emprendiendo algo, que lo que fuera, y decía, el mundo está lleno de críticos, pero las estatuas, los reconocimientos están hechos a aquellas personas que fueron criticadas. Entonces, ¿por qué? Porque esas críticas, pues claro que a veces les dan a uno el bajón porque son unos seres, uno es hombre, mujer, tiene sentimientos, ¿verdad? Y no somos como, ay, se me resbala tu comentario. Claro que de alguna forma nos llega a herir, a golpear hasta donde lo permitimos. Pero dicen, mientras los demás critican, señalan, hay otros que siguen haciendo, que van luchando, que van perseverando, y son aquellas personas que van a ser reconocidas. Tal vez no todo el mundo van a reconocerlo, ¿verdad? Ni les van a erigir a todos un monumento, pero se van a ir con la satisfacción de que cada uno hizo lo que deseó con su vida. Entonces él decía, el mundo está lleno de críticos, pero los reconocimientos son hacia las personas que criticaron. Así es, hermosa, y gracias por tus palabras. Yo me siento contento y feliz de grabar estos videos en tu presencia, delante tuyo, porque enriqueces la charla con tus comentarios, con tus aportaciones. Y si tú eres una de esas personas que está siendo criticada, avanza, vas bien. ¿Cuál es la frase inmortal de Don Quijote, hermosa, a Sancho Panzas? Dejad que los perros ladren, es señal que vamos avanzando. Filosofía al revés, en Jueves con E de Café. O sea, fíjate nada más, desde los tiempos inmemorables de Don Quijote de la Mancha, con su amada Dulcinea del Toboso, ya pasaban esas circunstancias que Don Quijote se había criticado y Sancho Panza preocupado. Que oye, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo algo mal porque todas las personas, mientras vamos pasando, nos van señalando, nos van criticando. O sea, esto no es nuevo, ¿verdad? No es nuevo. Sancho, cuando los perros ladren, señal de que vamos avanzando. Y los ladrillos son las críticas, las murmuraciones, los señalamientos. Sí. ¿No? En Jueves con E de Café, date la oportunidad de saber escuchar opiniones diferentes. Cuando sin que estés de acuerdo. Sin que estés de acuerdo y sin que tú te afectes. Si tú te afectas, ¿sabes por qué te afectas cuando escuches una opinión diferente? Te lo voy a decir. Te afectas porque lo que en el fondo estás proyectando es que tu percepción es la mejor. Uh-huh. Que las cosas deberían ser como tú las estás pensando o imaginando. Esa es la verdadera razón por la cual tú te afectas, te alteras, te enfadas cuando escuchas una opinión diferente. Y cuando tú ni siquiera trabajas con aquellas personas, cuando piensan diferentes a ti, es por tu cerrazón. Así es. Gracias, hermosa, por acompañarme a grabar estos videos de Jueves con E de Café, Filosofía al Revés. Si les ha gustado esta filosofía,
denle like, dejen sus comentarios, compártanla. Nos vemos en el siguiente jueves Con E de café. Estamos en un bello lugar aquí en el Remate, muy recomendable, cerca de una presa, laguna. Presa, ¿verdad? Presa.